como dije hace un rato, hay los dos principales tipos de uniones que queremos ver bien en detalle son la iónica y la covalente. La unión iónica se escribe así. Es la unión que se da entre un elemento metálico, como por ejemplo puede ser el sodio, y un elemento no metálico, como puede ser el cloro. Lo que ocurre es lo siguiente. El metal tiende a ceder el electrón, porque tiene baja electronegatividad, tiene baja tendencia a atraerlo. Mientras que el no metálico, como puede ser el cloro o puede ser cualquier otro, por ejemplo el flúor, el oxígeno, el azufre, es contrario en este sentido, es decir, tiene tendencia a atraer electrones. Por lo tanto, ese electrón que cede el metal lo gana el no metálico. Acá tengo un ejemplo de un compuesto que está unido por unión iónica, que es el cloruro de sodio, NaCl. Esta es la fórmula, este es el nombre. NaCl es la fórmula, que son sus símbolos químicos, sodio y cloro. Y este es el nombre, cloruro de sodio. Esta es la sal de mesa blanca, bueno, ese es el cloruro de sodio, es esa sal. Este compuesto se debe a la unión entre el sodio y el cloro. Y esta unión se da, es un tipo de unión iónica. Ahora la voy a hacer acá, así la ven. Ocurre lo siguiente. El sodio, que está en el grupo 1, van a ver, porque esto lo dice en la tabla, tiene su valencia es +1, es decir que cuando se combina va a liberar un electrón y va a quedar con +1, va a quedar así, con +1. Es decir, cada sodio libera un electrón. Mientras que el cloro, que se encuentra en el grupo 17, ¿qué significa que está en el grupo 17? Que tiene en su último nivel 7 electrones y necesita llegar a 8. Existe algo que se llama regla del octeto, es decir que todos los elementos tienden a atraer electrones, o sea los no metales tienden a atraer electrones, lo necesario para llegar a 8, que esto significa que igualan al gas noble más próximo. Entonces el cloro que está en el grupo 17 tiene 7 electrones, pero tiene que llegar a 8. Por lo tanto, necesita captar un electrón por cada cloro. Entonces, si yo tengo un sodio que libera un electrón, ese electrón lo va a tomar el cloro. ¿Tá? Entonces, el cloro va a tener 7 electrones que le son propios. ¿Tá? 7 electrones que son del cloro. Los que están en el último nivel. Que los voy a poner con cruces negras. Estos electrones que los puse así con cruces negras son propios del cloro. Son 7, ¿ven? 3, 3 y 1, 7. Pero tiene que llegar a 8, entonces necesita captar un electrón. Y ese electrón lo va a obtener del sodio, se lo va a dar el sodio. Lo voy a poner acá, en rojo, así se ve bien. Ese sería el octavo electrón, que se lo dio el sodio. Acá voy a poner una flecha, pero no hay que ponerla. O sea, la pongo para que entiendan. O sea, el sodio libera un electrón y ese electrón va acá. Y lo capta el cloro. Quedando el sodio como +1 y el cloro va a quedar como -1. Así va a quedar. ¿Está? Ustedes cuando hacen la representación solamente tienen que hacer esto. No tienen que poner la flecha. La flecha no va. Solamente la puse recién para que entiendan de dónde salió ese electrón. ¿Está? Bueno, este sería la representación de la unión iónica. ¿Está? El metal siempre va sin corchete, con su símbolo, con su signo arriba, como quedó con la carga. Queda con +1, ¿por qué? Porque liberó un electrón, entonces tiene un electrón menos, entonces le está sobrando un positivo, que es de un protón más. Y el cloro le sucede lo contrario, capta un electrón más, entonces va a quedar con 8 electrones y un protón menos, por eso queda con menos. Voy a hacer otro ejemplo. Supongamos que otro compuesto, por ejemplo, se combina un metal, como puede ser
el calcio. El calcio es este. El calcio con el cloro también. Un no metal, como puede ser el cloro. Vamos a poner cloro. Acá va a ocurrir lo mismo. El calcio, como está en el grupo 2, van a ver que su valencia es 2 más. O sea, que cada metal tiene una valencia diferente. Las del grupo 1 tienen más 1, los del grupo 2 tienen más 2. El resto de los grupos no respetan esa regla, sino que van a estar variados. Hay algunos que liberan 2, otros liberan 3. Hay algunos, como por ejemplo el hierro, que puede tener 2 números posibles, puede tener 2 y 3. Pero siempre ese número es la carga que le va a quedar. Entonces, el calcio, que tiene valencia 2, va a quedar así el calcio, 2 más. Esto significa que cada átomo de calcio libera 2 electrones. Y como el cloro, nosotros ya sabemos, porque lo vimos en el ejemplo anterior, tenía 7 electrones, tiene que llegar a 8. Entonces capta un electrón por cada cloro. Por lo tanto, el cloro va a captar un electrón. Y los otros 7 electrones son de él. Dos, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces va a quedar con menos 1. Pero fíjense, este capta un electrón, pero este está liberando 2. Entonces se necesita otro cloro más. Por eso se va a combinar, siempre se va a combinar un calcio con 2 cloros. Lo puedo hacer de dos maneras. O le pongo un 2 adelante acá, significa que esto está multiplicado 2 veces, o pongo otro corchete acá o acá, es lo mismo, o de este lado, es lo mismo. Lo puedo poner acá, si no, de vuelta, pongo lo mismo. Con menos 1, le hago sus 7 electrones y le pongo un electrón más en rojo para que se dé cuenta que no pertenece a él, sino que viene de otro lado. Entonces el calcio le da un electrón a este y un electrón a este. La fórmula del cloruro de calcio es esta. Es así. ¿Está? Eso significa que tengo un calcio y 2 cloros. Voy a hacer uno más y termino. Por ejemplo, ¿no? Si se combina un metal como el aluminio. El aluminio es un metal que tiene un solo número de oxidación, que es más 3. Esto significa que un aluminio va a liberar 3 electrones. Un aluminio. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que el aluminio se combina con el flúor. El flúor necesita también un electrón para llegar a 8. Entonces, yo pongo acá un flúor. El flúor le va a pasar lo mismo, va a tener 7 electrones propios y va a captar un octavo que viene del aluminio. ¿Ah? Este le da un electrón acá, entonces va a quedar así. Entonces esto va a quedar con menos 1. Pero va a ocurrir lo mismo que con el calcio, o sea, yo tengo 3 electrones que liberé y acá el flúor me capta 1, entonces van a estar 3 flúor. ¿Está? Entonces le pongo un 3 adelante. Esto sería por 3. Pueden poner un 3 adelante o si no pueden poner 3 corchetes así, uno acá, otro acá y otro acá. Es lo mismo. Significa que cada flúor capta un electrón. Entonces, como el aluminio liberó 3, le da 1 a cada uno. Entonces, la fórmula del fluoruro de aluminio va a ser esta. Va a ser así. ¿Está? Un aluminio, 3 flúor. Y por último, vamos a ver un ejemplo más de unión iónica. Que por ejemplo, cuando hasta ahora estuvimos viendo todos elementos no metálicos que eran del grupo 17. El flúor, el calcio, el flúor, el cloro,
Está en el grupo 17 significa que tienen 7 electrones en el último nivel y necesitan uno más para llegar a 8. Pero imaginémonos que el no metálico está en otro grupo, está en el 16. Por ejemplo, el azufre. El azufre está en el grupo 16. En el grupo 16. En su último nivel tiene 6 electrones. Tiene 6 electrones. Entonces necesita 2 para llegar a 8. ¿Está? Si le agrego 2 electrones, va a llegar a 8. Va a completar el octeto. ¿Ven la diferencia? O sea, los del grupo 17 tienen 7 electrones. Necesitan 1 para llegar a 8. Los del grupo 16, como el azufre o el oxígeno, tienen 6. Necesitan 2 para llegar a 8. Los del grupo 15, como el nitrógeno, por ejemplo, necesitan 3. Porque el nitrógeno tiene 5 electrones en el último nivel. Como tiene 5, necesita 3 más para llegar a 8. Entonces, el azufre. Supongamos que se combina con el sodio. Entonces yo tengo acá. El sodio dijimos que tenía más 1. Y el azufre, acá lo pongo, va a tener sus 6 electrones, que los pongo en negro, y va a necesitar 2 electrones más. Entonces, voy a necesitar, por lo tanto, cuando se combina con el sodio, voy a necesitar 2 sodios, porque cada sodio le va a dar un electrón. Entonces, acá, fíjense, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 electrones. Necesita 2 electrones más para llegar a 8. Entonces le agrego 2 electrones más, en rojo. Este sodio le va a dar 1. ¿Ah? Pero necesito otro sodio más para que le dé el otro electrón que le falta. Entonces lo pongo del otro lado. ¿Ah? Este le va a dar el otro electrón más. ¿Está? ¿Lo ven ahí? Un azufre se combina con 2 sodios. En la fórmula va a quedar así. Va a quedar sodio 2, azufre 1. O sea, 2 sodios se combinan con un azufre. Este compuesto se llama sulfuro de sodio. Y por último, otro ejemplo más y ya termino. Vamos a ver el ejemplo, el azufre. Pero esta vez, le hacemos sus 6 electrones, que se combine con un elemento, por ejemplo, un elemento del grupo 2 como el magnesio. El magnesio es este, es Mg. El magnesio es parecido al calcio, o sea, está en el grupo 2 y libera 2 electrones. Entonces el magnesio va a quedar 2 más. Y el azufre necesita 2 electrones. Entonces los 2 electrones del magnesio van acá, al azufre. ¿Está? Entonces en este caso no necesito 2 magnesio, como había hecho el ejemplo recién, que era 2 sodios con un azufre. Acá es uno solo, ya le da los 2. Entonces el magnesio libera 2 electrones, el azufre capta los 2 electrones. Entonces la fórmula, recuerden que esta flecha no va, esta flecha yo la pongo ahora para que entiendan de dónde viene, pero no va. Este compuesto, que la fórmula es esta, se llama sulfuro de magnesio. ¿Está? Bueno, esto es sobre uniones iónicas. En otro video voy a explicar covalentes.